La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, mis estimados radioescuchas. Qué bueno que nos acompañan otra vez en La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Este va a ser un programa muy especial. Tenemos una autora de alto calibre, de alto nivel, acompañándonos. Ella es Magali Velasco. ¿Cómo estás, Magali? Hola Alejandro, muy contenta de que por fin logramos esta transmisión y feliz de venir a tu espacio. No, muchas gracias por venir. Para contarles un poquito el chisme, hubo varios eventos que impedían que pudiéramos reunirnos, pero por fin lo logramos. Sí, así es. Bueno, les presento rápidamente a Magali. Ella nació en Jalapa en 1975. Es doctora en literaturas romances por la Sorbona de París, escritora e investigadora académica. En 2004 ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola por su libro Vientos Machos. En 2009 publicó Tordos sobre Lilas con el sello de la Universidad Veracruzana y también con el apoyo del Instituto Veracruzano de la Cultura publicó el álbum ilustrado El Norte de Bruguel en colaboración con el ilustrador y artista plástico Gerardo Vargas. También en colaboración con la ilustradora Leticia Tarragó, editó un segundo álbum ilustrado, Rodrigo y el Gran Elefante. Se destaca como ensayista con el libro El Cuento, La Casa de lo Fantástico, que se publicó en 2007, y en 2020 publicó Necronarrativas en México, Discursos y Poéticas del Dolor. Por este último libro recibió una mención honorífica en el 18 Premio Anual de Crítica Literaria y Ensayo Político Guillermo Rousset Banda por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muy recientemente, en 2022, publicó su primera novela, Cerezas en París, y en este año, en 2024, salió una audionovela o una novela en forma de audiolibro llamado Ópalo de Fuego en Storytel. Además cuenta con la categoría SNI 1 y está asociada al Sistema Nacional de Creadores en la categoría de cuento. O sea, estás en todo lo que se puede estar relacionado con la literatura y eso nos da mucho gusto. Me gustaría comenzar preguntándote cómo llegas primero a la literatura como lectura y después cómo llegas a la literatura como escritura, porque tenemos esta idea de que son dos cosas que vienen de la mano, pero a veces están separadas o a veces tenemos una intuición. ¿Cómo llegas a estos dos aspectos de la literatura y de la vida? Gracias Alejandro, pues en mi caso fue completamente lúdico y orgánico, es decir que desde la infancia tuve una buena conexión con todo lo que tenía que ver en el plano de la narrativa, de la imaginación. Sí que importó esto de tener en casa la fortuna de crecer rodeada de libreros, que mamá, papá pues nos leyeran de pronto cuentos a la noche, a mi hermano y a mí, y que a pesar de que soy de una generación en la que sí había ya libros infantiles, juveniles, no en el calibre que ahora los podemos encontrar, que tenemos grandes colecciones, grandes editoriales y un catálogo pero fascinante de literatura infantil y juvenil. Bueno, a mí sí me tocó tener ahí una pequeña biblioteca exclusiva para mi hermano y para mí. Y eso es por la parte de los libros, por la parte de los cuentos, pero también siempre voy a destacar como esta cercanía, por ejemplo, el caso de mi abuela, de las hermanas de mi abuela, que todo el tiempo estaban chismorreando, contando, recordando. Yo creo que en ese sentido me identifico con un montón de personas que igual crecieron atraídos por estas narrativas, estas oralidades, generalmente de línea materna, ¿no? O sea, como que las abuelas. Y de ahí mi paso a la escritura, te digo, para mí fue completamente orgánico y normal. Es decir, que así como me gustaba escuchar historias leídas o contadas, yo las reproducía de forma escrita o las reproducía también al jugar. O sea, es algo que me gusta todavía recordar esta dinámica de la imaginación de cuando jugábamos, ¿no? Y entonces
Normalmente yo traía como que la batuta en eso y tú vas a hacer esto y tú vas a decir eso y todos somos tal, ¿no? O sea, como que esta dinámica del juego, que qué hermoso es. Ahora con plena conciencia dices, ese es el mecanismo de la imaginación creativa para crear cualquier escenario, en este caso narrativas, cuentos, novela. Ajá. Entonces entiendo que hacías pequeños experimentos narrativos con tus amiguitos, con tus primos. Sí, los explotaba un poco a mi hermano, a los primos y a las compañeritas porque fui a escuela de puras niñas. Soy una persona muy sociable, o sea, creo que esta parte de extrovertida se me mitigó en la adolescencia, pero en la infancia siempre fui muy, muy, muy extrovertida. Mi mamá dice que hablaba demasiado, creo que hasta la fecha. Entonces, la palabra siempre fue mi manera de comunicarme y de relacionarme, ¿no? O siempre ha sido. ¿Estudiaste la licenciatura en la Universidad Veracruzana? Orgullosamente V, sí. Orgullosamente V. Sí. ¿Cómo llegas a decidir estudiar letras en este caso? Porque pues muchos tenemos esta intuición de la palabra, pero terminamos haciendo otras cosas. ¿Cómo llegas a decidirte a estudiar letras? Pues ya no tuve de otra porque yo tenía un romanticismo, yo tenía así como un sueño muy romántico de estudiar biología, ¿no? O sea, como que yo me veía los animales y la naturaleza, todo lo que tenía que ver, hasta que mis padres me llevan a Catemaco con los biólogos de la UV que tienen una unidad en Catemaco justo, y más los que estudian los primates, y generosamente me dan ¿cómo se dice? Una introducción de lo que significaría estudiar biología, ¿no? Ajá. Y ahí fue cuando dije, no. Además nunca fui excelente en ni química, ni física, ni matemáticas. En cambio, bueno, pues humanidades con un papá historiador, una madre antropóloga, que toda esta parte de historia me iba re bien, ¿no? Y fue así que dije, no, creo que no voy a tener el temple para ser bióloga y soportar las condiciones y dije, bueno, pues lo que se me da desde chica, o si no se me da donde yo me siento más libre, ha sido en la lectura, en la escritura, y la Facultad de Letras también ha mantenido su gran calidad, su tradición, ¿no? Entonces fue como que otra vez de forma orgánica y natural, pues vas para letras, ¿no? Sí. Y siempre lo intercalé con danza contemporánea. Ok. Porque estudié también en la Facultad de Danza. No me licencié, pero terminé siendo una especie de dinosaurio que atravesó varias generaciones, porque me daba de baja, terminaba letras, me salía, entraba, iba de oyente, bueno, pero ahí estuve 10 años en la Facultad de Danza y bueno, era otra gran pasión, ¿no? Llega un punto en el que hay que decidir también, no se puede hacer todo, eso ha sido también uno de mis grandes problemas que quiero como abarcar y luego me decía mi maestro Mario, el que mucho aprieta, ¿no? Como el que mucho abarca, poco aprieta. Ajá. Y entonces, bueno, la danza también tenía sus grandes exigencias, sus tiempos, y en el caso de letras, yo a los 19 sí dije, yo quiero ser escritora, ¿no? O sea, no lo tenía claro, pero a los 19 sí cobré esa conciencia, ¿no? O sea, sí quiero ser escritora. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser escritora? Porque la facultad, la carrera de lengua y literatura hispánicas no te forman como creadora. Ahora me siento muy orgullosa y muy, muy contenta de cómo hemos ido incorporando a la Facultad de Letras esa línea de la creación, sin que sea propiamente del programa de estudios, del plan de estudios, pero sí que ha habido ya mucho más apertura. Y bueno, yo creo que esta determinación de sí quiero ser escritora coincide también con el regreso de Sergio Pitol a Jalapa y que se abre una convocatoria para formar parte de un taller de creación que iba a impartir Sergio Pitol, ¿no? Entonces recuerdo que para mí ese evento también fue crucial porque fue la primera vez donde yo estuve en un espacio en donde se tomara la creación en colectivo y tan en forma ya de profesión, ¿no?
y ahí fue este punto de quiebre para mí, Alejandro. Además, nada más y nada menos que con Sergio Pitol, que no es... Que no es poca cosa, ¿no? Es poca cosa. Es maravilloso oírlo. Sí, y era como... en ningún momento fue para dar terror o intimidar, sino todo lo contrario, ¿no? Era una magnífica fuente de inspiración. Además, haces la carrera en letras, asumo que estudias la maestría, sí. Y luego tienes la fortuna de irte a la Sorbona, sí. En París. ¿Cómo te fue por allá? ¿Qué de nuevo nos trajiste de París? Yo creo que cómo se dan las conexiones. Desde la licenciatura decidí, el autor que decidí estudiar la tesis fue Sergio Galindo, El hombre de los hongos, fantástico, ¿no? Y eso porque mi maestro Mario Muñoz era mi formador en esa línea. Y yo le debo a él el hecho de después estar en París, porque justo Mario Muñoz invita al profesor Raúl Silva Cáceres, que era profesor de París 4, y de este Instituto de Estudios Latinoamericanos, viene a Jalapa en el Salón Azul, da una conferencia sobre Julio Cortázar, y yo quedé fascinada con la manera en que abordó a Julio Cortázar, ¿no? Y un libro en particular que tenía mi maestro, y era en torno a las figuras, y bueno, todo un acercamiento entre psicoanálisis, una mezcla también, no meramente de crítica o de teoría literaria. Bueno, yo quedé fascinada. Y así surgió todo. Yo solicito que sea él mi director de maestría y posteriormente de doctorado. Logro, gracias a una beca CONACYT, ir a París, de estas becas que pues no nos alcanzaban. Trabajé también de niñera, de Philopère, y me tocó, junto con todos los compañeros que estábamos becados mexicanos, el cambio al euro. Okay. Al euro, y ahí fue como un bajón, ¿no? Porque sí. Fue cuando tuvieron que homologar en vez de tuvieron que homologar a dólares, ¿no? Ajá. A dólares, porque todavía fluctuaba mucho el euro, recuerdo. Y la experiencia de la Sorbonne fue para mí maximizada en tanto este imaginario latinoamericano de ir a París y descubrir o vivir de primera mano el contacto con la historia y con todo lo trascendental desde el punto de vista artístico, uh-huh, cultural. Claro. Sí, es tiene ese encanto, ¿no? Además, desde el boom dices que tenemos este imaginario de que para triunfar en la literatura hay que estar en París. Sí, completamente. Llorar en el Sena y pasar hambre y todo eso. Ir a los cafés donde Cortázar se... Aunque sea verlos por fuera. Sí. Aunque sea verlos por fuera. Sí, yo decía, bueno, es que la comida francesa, pues yo no... La verdad, comía pura baguette. Nunca tuve oportunidad como de, voy a probar así. No, una o dos veces, pero sí, muy complicado pues de estudiante, ¿no? Sí, claro. Pero eso no importaba, la verdad, no importaba. No, pues cuando uno es joven, Aguantes. ¿Y trabajaste allá, Sergio Galindo, de nuevo? No, trabajé... desde la maestría amplié, o sea, seguí con el tema de lo fantástico. Ahora, a mí la escuela francesa teórica me dio muchísimas bases y sentido. O sea, yo soy muy de la escuela francesa más que la norteamericana, por ejemplo. Y pues encontré una beta ahí de los estudios de lo fantástico, ya te imaginarás. Por eso fue como el engolosinamiento mío de llevar lo mejor y hasta las últimas consecuencias, el tema de lo fantástico en cuentos mexicanos del siglo XX. Y como leer y estar actualizada en su momento como de las últimas teorías y libros de crítica en torno a ese fantástico clásico, pero bueno, ya el fantástico moderno, contemporáneo, los símbolos. Entonces, para mí fue muy, muy enriquecedor toda la escuela francesa en ese sentido.
Ok, vamos a seguir platicando un poco más de esto en nuestro segundo bloque, pero por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa para ir a nuestro primer rollito cultural y regresamos. No se despeguen. El eclipse total de sol que vivimos el pasado 8 de abril duró apenas 4 minutos y 28 segundos. Apenas un suspiro, casi nada. A veces pienso, ¿tanto alboroto para tan poco? Como cuando por fin consigues acostarte con la mujer de tus sueños y ¡pum! No dura ni 5 minutos. Qué triste. Aunque dicen, científicos citados por la revista del Conejito, que la duración promedio de una relación sexual es de 5.4 minutos, poco más que un eclipse. Quizá no sea solo cuestión de tiempo. Los eclipses suelen ser memorables y muchas relaciones sexuales son para el olvido. Una canción popular para pegar en la radio y en las aplicaciones no debe durar más de 5 minutos. Pienso en la brevedad como signo de nuestros tiempos, pero intuyo que muchas veces se confunde con la aceleración. Hacer las cosas rápido no es lo mismo que ser breve. La rapidez es un síntoma de la desesperación, la brevedad, una virtud de quien sabe lo que quiere. Cuando pienso en la brevedad, vienen siempre a mi cabeza los nombres de 2 escritores, Julio Torri y Augusto Monterroso. El primero es autor de un ensayo que lleva en su título su intención toda, el ensayo corto. En apenas 372 palabras, expone su predilección por los saltos audaces y espontáneos antes que los puentes, obras pensadas para conectar de forma segura de un punto a otro y a través de los cuales cruzan multitudes seguras, protegidas, bien direccionadas. Torri defiende, en cambio, la expresión cabal y ligera, sin tanto desarrollo. Creo, como Torri, en la importancia de una pequeña chispa capaz de encender un pensamiento, incluso con más ardor que un atentado planeado con la sistematización de un artículo académico. Por su parte, Monterroso es célebre por haber escrito el cuento más corto del mundo, El dinosaurio. Dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Lo interesante es que con estas escasas 7 palabras, Monterroso logró suscitar una diversidad de variantes y juegos literarios, entre los cuales uno de los más memorables es el texto de José de la Colina titulado La culta dama. Dice así: le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Ah, es una delicia, me respondió. Ya estoy leyéndolo. Augusto Monterroso es célebre también por sus fábulas, en las cuales, más allá de la clásica moraleja, se burla irónicamente de las creencias y prejuicios de sus lectores. Recientemente, debido al eclipse, circuló en las redes uno de sus textos que lleva justo por título El eclipse. En este cuento se narra cómo Fray Bartolomé Arrazola se pierde en la selva de Guatemala y es apresado por indígenas, quienes están dispuestos a sacrificarlo. El clérigo español tiene la idea de utilizar sus conocimientos aristotélicos para espantar a los nativos y les advierte que, si le hacen daño, él tiene el poder de hacer que el sol se oscurezca. La historia termina con el corazón de Fray Bartolomé chorreando sangre sobre la piedra de sacrificios, mientras acontece un eclipse y uno de los indígenas recita las infinitas fechas en las cuales se producirán eclipses solares y lunares previstos en sus códices sin la valiosísima ayuda de Aristóteles. Ignoro si entre esas fechas estuvo el 8 de abril. Desconozco también el tiempo promedio para arrancarle el corazón a alguien, pero supongo que debe ser un acto breve, tenaz, como un salto intrépido al vacío, que no dure más de 3 o 4 minutos, como estos rollitos. Regresamos a La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria.
Estamos con Magali Velasco platicando sobre su trayectoria en los estudios literarios y nos estamos adentrando al mundo de lo fantástico. ¿Cómo se entiende lo fantástico? ¿Qué es lo fantástico? Hay varias definiciones. Yo al final tuve que recrear la propia y lo fantástico se enuncia como todo lo prohibido o lo negado, y con este prefijo de inexistente, inaudito, increíble, ¿no? Como todas estas situaciones que pueden dislocar una realidad entre comillas, ¿no? Entonces tenemos, no sé, Roger Kelba habla de una fisura en la realidad, de un evento de tipo sobrenatural, pero otros autores como Svetan Todorov pues ya no hablaban tanto de lo sobrenatural, ¿no? Y tenía otras clasificaciones, pero Irene Bessier, francesa, habla de la poética de la incertidumbre, del incierto, y bueno, a grandes rasgos, el género de lo fantástico ha estado presente en todas las literaturas, ¿no? Al siempre cuestionarnos como seres humanos sobre nuestra fragilidad en los planos del tiempo y del espacio y de, yo siempre digo, realidad entre comillas, ¿no? Porque no sabemos si lo que tú y yo tenemos ahorita una conversación es real o un sueño de alguien más, o una simulación, o una pesadilla, o una simulación. Entonces, pues de ahí el género ha tenido sus transformaciones que van de la mano con las transformaciones de la sociedad y con los miedos y terrores de cada sociedad. Entonces, ese aspecto del género lo fantástico, que de pronto podía ser como vituperado, de ay, es fantasía. No es fantasía, al contrario, o sea, el fantástico nos permite adentrarnos, hacer una radiografía de qué es lo que nos provoca miedo, terror, qué es lo que nos trastoca y nos hace dudar. Entonces, temas como el doble, temas como personajes fantásticos como el vampiro o el zombie, o por ejemplo esta gran obra de Mary Shelley de Frankenstein, ¿no? Que Frankenstein, pues Prometeo, pues es justo el reflejo de una sociedad frente al monstruo, y el monstruo es el diferente, el disidente, el abandonado, el marginado. Y por eso es que lo fantástico tiene varias capas de subjetividades y de simbolismos que resuenan y siguen. Por eso, no sé, refrescándose el vampiro, pues vamos a tener versiones muy contemporáneas de un personaje tan poderoso como el vampiro, ¿no? De las menos representaciones que acepto es la del vampiro brilloso. Me parece una falta de respeto que un vampiro brilla al sol, pero bueno, ahí conecta con otras generaciones, ¿no? Claro, ¿y de dónde viene tu interés por lo fantástico? Más que el género realista que me gusta leer y que practico también desde la escritura, en lo fantástico yo encuentro ese desquebrajamiento de lo que creemos como seguro y posible. Yo me formé mucho con Julio Cortázar, y Julio Cortázar en algunos de sus ensayos hay uno que habla sobre el sentimiento de lo fantástico. Entonces expresa este sentimiento, es la noción de no estar del todo seguros de lo que está pasando, lo siniestro, o sea, estas sensaciones de que lo que creemos como algo seguro y estable en cualquier momento se puede desquebrajar. Y esa amenaza constante la da el cuento a través de un personaje, a través del narrador, la misma historia, y que exista la posibilidad de algo diferente a mí me atrae mucho, ¿no? O sea, no sé, Alta Cocina de Amparo Dávila, donde no tenemos certeza de qué es lo que se está cocinando, si son caracoles o qué tipo de bichitos o planta o qué es, que animal que hace que provoca tanta incertidumbre, ansiedad al niño, ¿no? Y que a nosotros como lectores. Entonces, aunque no lo podemos catalogar como fantástico puro, ¿no? Pero sí que es
un cuento de lo extraño y de lo siniestro, ¿no? En donde hay una hasta crueldad, pero es el punto de vista, porque si nosotros describiéramos cómo guisar, cocinar, preparar la carne de algún animal desde una perspectiva, podríamos acercarnos al cuento de alta cocina, ¿no? También depende siempre la perspectiva, y creo que lo fantástico te da esa oportunidad de ver tras bambalinas otras nociones de lo real. Claro. Además, el mundo de lo fantástico nos permite evaluar también el nivel de la humanidad, ¿no? Cómo está en cuanto a lo humano, cómo puede llegar a ser cruel, cómo puede llegar a ser compasivo, etcétera. Me llama la atención, por ejemplo, este comentario sobre Amparo Dávila, pero me gustaría que nos contaras un poco cuáles son los hallazgos en tu investigación sobre lo fantástico en los cuentos mexicanos, me decías. Sí, por ejemplo, en una primera parte de la investigación la situé en estos, ¿cómo se llaman? Rasgos de lo mesoamericano para provocar lo fantástico. Entonces, La Fiesta Brava de José Emilio Pacheco, este cuento que tiene, aparte de esta composición como de reporte policíaco y luego la bitácora, y donde se va contando qué pasó con un gringo. Bueno, encontré, por ejemplo, que ese sustrato prehispánico, ¿no? Que a sugerencia también, comentándolo con maestro Mario Muñoz, que es un gran especialista en los temas, ahí estaba presente ese imaginario que no lo vamos a tener en los argentinos, ¿no? Entonces, bueno, todo lo mesoamericano, incluso Rubén Darío tiene un cuento que se llama Huitzilopochtli y le pone abajo leyenda mexicana, ¿no? Y hace una mezcla ahí muy chistosa de elementos, porque como que medio aparece la Coatlicue, pero están en Chihuahua y en una cascada y toman un quién sabe qué brebaje que parece mezcal, pero no se llama así. En fin, mezcla todos esos elementos y bueno, el resultado es un cuento, dice ahí, leyenda mexicana, ¿no? Y Carlos Fuentes, pues tienes Chacmol, por ejemplo, en este volumen de Los Días Enmascarados, que también desde el título pues ya hay el sustrato mesoamericano, y Elena Garro, La culpa es de los tlaxcaltecas. Entonces, eso fue como algo muy particular, ¿no? La otra cuestión que bueno, de las cuestiones que estudié, el espacio de lo fantástico, caserones, ¿no? Como, bueno, otro cuento de Amparo Dávila que ocurre en un caserón. Ahí venía el caso, por ejemplo, El hombre de los hongos, que también el espacio es otro tipo de espacio fantástico, ¿no? Es un bosque, pero no es un bosque europeo, es un bosque de por aquí. De aquí las vigas. De por aquí las vigas, sí, y los hongos, etcétera. Entonces, sí me di a la tarea como también de hacer una defensa por el discurso fantástico en la cuentística mexicana, siendo que en nuestra tradición de crítica, como que el género de lo fantástico era menospreciado. Ahora ya no, para nada, pero en ese momento en el que yo comienzo a estudiarlo, que todavía es finales del siglo XX, no había una valorización del género, ¿no? Entonces sí, siempre nos ha pesado el género del realismo, y como decía Juan Villoro hace unos días que lo tuvimos la fortuna de escucharlo, o sea, la literatura mexicana es bien trágica, ¿no? Todos los títulos de las grandes obras, pues así es, El llano en llamas y Muerte sin fin, y etcétera. Entonces dije, pero no es que no haya discurso fantástico, hay mucho, solo que siempre gana el peso de las otras obras. Y bueno, con regocijo leemos autores que practican el género, la crítica que se abrió, que hay muchas ya investigaciones, ¿no? Sobre géneros que se van tocando ahí las fronteras, ¿no? Sí. Ciencia ficción, fantástico, y bueno, otros géneros que igual han sido menospreciados, como Patitos Feos, que es el policíaco, el negro y de detective, etcétera. Sí. Género de terror también. Y el terror, claro. Y de ahí sale el libro El Cuento, La Casa de lo Fantástico.
Entonces asumo que tú consideras que lo fantástico, sobre todo en la literatura mexicana, se puede encontrar sobre todo en el cuento. Sí, porque además hay una cuestión que nos da el mismo cuento como género, en su formato, digamos, que nos permite mantener esa tensión, ¿no? La tensión en el cuento, que quizás sostenerla en una novela, aunque sí, claro que las hay, pero bueno, mi interés era doble, el género del cuento, el género de lo fantástico. Ese libro es el resultado de la tesis doctoral, ya retrabajado para libro de divulgación, prácticamente. Ajá. Porque salió publicado en Tierra Adentro. Ajá. El editor en su momento me hizo quitar muchísimo del marco teórico para que tuviera una mejor recepción. Y te puedo decir, Alejandro, que para mí es el libro que más orgullo me da tener o haber publicado, prácticamente porque está en libre acceso. Y para mí es como muy reconfortante estar recibiendo notificaciones de personas que lo leen, que lo usan, que lo citan, que agradecen, que lo bajan, que entonces digo, me encantaría como retomarlo, ponerlo al día y volver a hacer una edición. Algún momento que tenga espacio lo voy a hacer, pero sí es un libro que me da me gratifica, o sea, me da alegría que haya servido y que lo lean, ¿no? O sea, sí. Eso se siente bonito porque tanto trabajo atrás. Ajá, suena que fue una investigación exhaustiva y eso es como la parte de la satisfacción, digamos, del creador, ¿no? Tener este contacto con la gente, ¿no? Sí. O sea, una investigación en un cajón no sirve para nada. No, y es muy triste porque es valioso todo lo que se logra, ¿no? Sí, y después de tanto esfuerzo. Sí. Y además, tu segundo libro también es sobre narrativa, se llama Necronarrativas en México, discurso y poéticas del dolor. ¿Qué son las necronarrativas? Bueno, sí, salté muy drásticamente. Suena que fue un salto abrupto. Salté de París a Ciudad Juárez y cambié, claro, ya terminé con el doctorado y me pasó como le pasa a muchos colegas que ya no queremos hablar ni seguir más con el tema del doctorado. Hice un quiebre ahí, viraje. Y de nuevo, pues de forma orgánica, lo que a mí me estaba tocando vivir en Ciudad Juárez, comencé a trabajar en la Autónoma de Ciudad Juárez, uh-huh. de la cual me siento muy orgullosa de haber sido parte 5 años y como profesora de tiempo completo. Y claro, me encuentro con una realidad mexicana diferente, que parece de pronto que estamos como en 2 países, a la veracruzana y a la juarense en ese momento. Después mi libro, pues la tesis es que no éramos diferentes, ¿no? Ajá. Y bueno, pues toda la problemática de los feminicidios, etcétera. Me vinculo con un grupo de trabajo que fue para mí muy importante y valiosísimo, donde estaba la doctora Clara Eugenia Rojas, o el doctor Ricardo Vigueras, que también es creador, narrador. Y empezamos a hacer estos coloquios de discursos en fronteras multidisciplinarios. Entonces, a mí me abrió igual como la perspectiva. Desde ese momento, ya en la tesis doctoral ya no trabajaba meramente, sí metía como de otras disciplinas, pero muy tímida todavía, pero ya en Ciudad Juárez comencé a trabajar desde la interdisciplina. Entonces, para mí la literatura o la crítica o la teoría literaria no me era suficiente para hablar, pensar, exponer las múltiples realidades que se desplegaban en esta frontera multicultural, multilingüista, de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos el concepto de necronarrativas? Sí. Ok, es un neologismo que propongo para nombrar todas estas narrativas, testimonio, nota periodística, ficción, ¿no? Cuento, novela, obra de teatro, pero también quizá imagen, ¿no? Un cuadro, que abordan desde sus propias poéticas o de sus propios lenguajes los acontecimientos
derivados de la guerra contra el narco, específicamente del 2006 al periodo que yo propongo ahí, 2019, sus repercusiones, sus formas discursivas. Entonces me di a la tarea a lo largo de varios años de estudiar, de leer este tipo de producciones y encontrar la fibra que las une, ¿no? Y era, bueno, la fibra que une estas manifestaciones de expresión. Para empezar, lo que yo notifico en Ciudad Juárez, o lo que veo, es que el teatro, por ejemplo, el teatro que se estaba haciendo ahí, era de los primeros en abordar los temas, y por supuesto que el periodismo, ¿no? Claro. Entonces el crecimiento de un género como la crónica, importantísimo en este periodo igual. Entonces está asociado un poco, no solo con los eventos sociales, o sea, los eventos sociales como noticia, sino también con la percepción social de la noticia, ¿no? Exacto. Y cómo se traduce al lenguaje. Sí, exactamente, porque era una necesidad. En el caso de Ciudad Juárez, pues lo vamos viendo como las poéticas de los poetas, por ejemplo, van cambiando, van interactuando y con todas las violencias varias, ¿no? Los cuentistas van contando lo que está pasando, o sea, todo terminó contaminado, pero con una necesidad de registro histórico. Y la segunda parte del libro es Veracruz. Era muy doloroso vivir en Ciudad Juárez y escuchar gente de que no era de Ciudad Juárez, o que no vivía, o que no entendía la realidad juarense, y decir que en Ciudad Juárez pasaban esos horrores, que en Ciudad Juárez mataban a las mujeres porque los hombres estaban locos, que en Ciudad Juárez, así como, bueno, eso ocurre allá. Cuando el evento, el hecho es que todo el país, o sea, hablando de una descomposición del tejido que ya se veía, y que la literatura es más tardada, por supuesto, pero los periodistas que hacían periodismo narrativo como Alejandro Páez Varela, y en sus novelas ya veíamos la manifestación de estos eventos, de estas fracturas sociales que se quedaron. Sí, entonces pasaste de lo fantástico a esto que ahora llaman neorrealismo, que es esta como cosa cruenta, dura. Sí, así es, y la autoficción, y ¿no? Como otras formas de aprender nuestra realidad desde otras figuras también. ¿Y cómo fue para ti de manera personal pasar de un tema, digamos, un poco idílico a esto que se centra más en terrenos mucho más duros, pues? Sí, o sea, yo nunca me he podido como escindir de mi entorno, y escribo de lo que me está tocando también vivir. Entonces, por ejemplo, el tema del feminicidio, tengo un cuento que se llama Tordo sobre Lilas, y este cuento me costó mucho lograrlo porque nace de un evento dolorosísimo, una niña en Ciudad Juárez que es secuestrada. Entonces, digo, una niña de varias, pero esta en particular, yo dije, mi niña juarense, ¿no? Porque me tocó ver todo el proceso. Y luego la encuentran asesinada y muy horrible, torturada, etcétera, violada, etcétera. Y yo no sabía, yo quería como comprender el tema del daño, y entonces, bueno, tardo en armar, seguí el caso, y agarraron a los tipos, y lo que decían, lo que declararon, así muy de estilo la banalidad del mal, ¿no? O sea, esta no conciencia de, pues yo nada más hice el cemento donde entambaron el cuerpecito. Así como yo no tuve nada que ver, ¿no? Yo nada más hice el cemento, cosas así. Y bueno, sale el cuento gracias a que vuelvo a leer A Sangre Fría, porque yo como que no sabía desde dónde, sin que fuera una falta de respeto. Es como complicadísimo, ¿no? Sí, y más siendo no juarense, como que la gente también tiene esta cosa de, no vienes tú a hablar de nosotros, ¿no? O sea, como muy de arraigo, y se presta para arribismos, y en fin. Pero bueno, A Sangre Fría, vuelvo a leerla, y en ese momento me da el tono de la crónica. Dije, claro,
es por aquí, ¿no? Porque muchas veces vas buscando la voz y el formato, desde dónde vas a contar. Entonces, bueno, te digo, para mí ya fue como muy necesario, urgente, y si no lo escribo, pues reviento. Entonces, este libro, Necronarrativa, son varios ensayos que se van reuniendo y después yo lo uno y ya le hago un marquito teórico también. Y Veracruz, pues me toca directo, ¿no? Sí. Nos tocó vivir tantas cosas. Sí. Jalapa en los años 2000, desde el 2010, con Diario de una madre mutilada, con con el evento tragiquísimo del asesinato de Irene y de Fuad, por ejemplo, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir a nuestro segundo rollito cultural y regresamos para cerrar este buen programa que estamos teniendo con Magali Velasco. No se despeguen. Somos una historia de cuidados. Desde niñas aprendemos a cuidar. Observamos cómo nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías construyen lazos a través del cuidado. Yo no soy mamá, nunca he querido serlo, pero he cuidado de mi hermana, de mi madre, de mi abuela, de mis amigas, y ellas también han cuidado de mí. Nos han enseñado que la maternidad es propia de la madre. Ella es quien debe cuidar a sus hijas e hijos, pero la realidad nos muestra que no siempre es así. Todas participamos, aunque a veces no sepamos bien cómo ejercer el cuidado. Llegué a Daniela Rea gracias a los talleres virtuales de Festival Agua Viva. Ahí escuché su libro Fruto y comencé a leerlo. Las semillas de sus palabras dieron vida a un árbol repleto de historias. Un árbol transgeneracional, como ella lo nombra. El árbol da fruto a la historia de Jenny, una adolescente que arrojó una cazuela de aceite hirviendo a la espalda de su padre para salvar a su madre. De Rosalba, que intenta cuidar a su hija sin el maltrato con el que ella fue criada. De Avelina, que sueña constantemente con un bebé abandonado por esa sensación de no haber cuidado a sus hijos. De Mónica, que eligió entre trajes viejos y roídos el que vestiría el cuerpo de su madre tras morir por suicidio. De Chani, que se hizo madre de nuevo cuando debió criar a los hijos de su hija desaparecida. De Betsy, que juega con los hijos de su tía asesinada. De Mariela, que crió a un hijo producto de una violación. De Fernanda, que aprendió a protegerse de los abusos con travesuras escolares. De Laura, cuya madre le cortó sus largas trenzas porque no tenía tiempo para cuidarla. De Alejandra, que cuidó la muerte de su madre enferma. Pero también están las historias de cuidado de la madre de Daniela Rea, de todas esas madrugadas lavando los uniformes de sus hijos porque no había otro momento. También está el miedo de Daniela de ser madre 2 veces y ser escritora y ser periodista y ser cuidadora y limpiar la casa y cuidar a su hija enferma y ser la mamá perfecta y reproducir todo lo que un día dijo que no haría como madre, todo a la misma vez. Leer Fruto me hizo pensar en mis propias historias de cuidado, en mi madre trabajando en una gasolinera mientras mi abuela me cuidaba, en mi madre cuidándome en lugar de dormir toda la tarde después de cubrir 2 turnos. En la ausencia de las figuras masculinas en las historias de cuidado. Fruto, escribe Daniela Rea, es un libro que tiene como escenario a nuestro México y su violencia contra las mujeres, expresada en desapariciones, feminicidios, precarización y el asedio constante y cotidiano a la vida. Pero es también un libro que dignifica las historias de cuidado de las mujeres, que no condena, sino más bien nos da la mano y nos invita a entender nuestras propias historias de cuidado. Volvemos a su programa literario de confianza, La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos con Magali Velasco hablando un poco de lo fantástico, de las necronarrativas, de su propia creación. Me gustaría seguir un poco por ahí. Veo que tienes libros, cuentos para adultos, cuentos juveniles, cuentos infantiles. ¿De dónde viene? ¿Cómo decides qué escribir? ¿En qué momento lo escribes? ¿O solo se te van ocurriendo las cosas? ¿O tienen que ver con tu vida? ¿Cómo decides escribirlos? Bueno, yo creo que tiene que ver con los intereses y la vida, y se van modificando, cambiando los temas.
Lo que sí estuvo para mí muy difícil fue escribir cuento infantil. No cualquiera puede escribir, y la verdad no sé si mis cuentos estos de Rodrigo y el Gran Elefante sean buenos, pero lo que sí te puedo decir es que los escribí con mucho amor porque fueron casi anécdotas con mi hijo, ¿no? Okay. Entonces fue muy, muy hermoso poder jugar con él en el plano de fabular. Ajá. Y muy hermosa la colaboración cuando le dije a la gran artista veracruzana que es Leticia Tarragó, que generosamente aceptó, y entonces hicimos este libro, que es una pena porque salió en la editora de gobierno de Veracruz. Uh-huh. Y fueron muy poquitos ejemplares, muy, muy chula la edición, la verdad nos gustó mucho el papel y muy cuidado, pero poquitos ejemplares, y no creo que recuperemos esa edición, no sé, tiraje, un nuevo, ya no. Pero es bueno, de 2017, sí, Rodrigo y el Gran Elefante. Sí, este librito, si lo encuentra alguien, pues guárdelo, más que por mis cuentos, por las ilustraciones de Leticia Tarragó. Hace poco hablamos con Juan Pablo Rojas, que vino, el director de la facultad. Sí, el que ahora es director de la facultad, y le preguntaba más bien, ¿de dónde viene el germen creativo? Tú nos contabas hace rato que, por ejemplo, el chisme es uno de los gérmenes de la literatura, pero ¿de dónde más surge esta necesidad de expresar a través de las palabras? Hay varios incentivos, ¿no? Varios gatillos que podemos disparar. Uno de ellos es el querer explorar, comprender algún tema o alguna situación que nos intriga, ¿no? Y que se vuelve en pensamiento obsesivo, porque pues yo entiendo mucho la creación literaria desde la obsesión y la neurosis también. No hay forma ni manera de, cuando un tema entra a la cabeza y está rebotando y rumiando y está encontrando su forma. O sea, yo lo veo más así en mi caso, ¿no? Como que tengo el tema y va a encontrar la forma. Y entonces un tema puede ser que se resuelva en un cuento o en un ensayo o en una novela. Así lo vivo, ¿no? Entonces, cuando hay proyectos, o sea, esto puede ser paralelo al proyecto o cómo trabajo yo, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, ahorita sí traigo un tema en la cabeza que todavía no entiendo, no lo he resuelto, creo que va a ser novela, pero ya tengo como un año con él. Okay. Y no lo voy a escribir este año ni el otro, o sea, ¿no? Como que está trabajando en un departamento. Ajá. Ese tema está buscando su desarrollo ahí, y es increíble cómo funciona también el cerebro, porque yo me puedo despertar 3 de la mañana, 2, con una resolución, como, esto, ¿no? Y luego el proyecto paralelo, o sea, creo que esa es mi formación académica, o sea, siempre tengo como un proyecto además, y ahora llevo 2 libros de cuento que están inéditos y pues estoy escribiendo un tercero, pero ese es proyecto de cuento, ¿no? Ajá. Y aquí ya me circunscribo más a la idea de que quiero desarrollar tal o cuales temas que ya están ahí, que sé que se van a resolver en formato de cuento, y que quería regresar también al registro de lo fantástico. ¿No crees que me salió? Porque es como que me abandonó lo fantástico. De hecho, fue muy raro porque desde que me volví mamá, creo, ya casi no... Bueno, con mi maternidad fue un drama, porque desde que estaba embarazada no me podía concentrar para leer. Oh. Y menos para escribir, o sea, estaba yo como embotada, no sé. Y nace mi hijo y estuve como 2 años sin que se me ocurriera absolutamente nada. Okay. Y fue para mí un bloqueo, una sequía, un terror, porque dije, ya valió esto, o sea, ya me volví más tarada, o qué pasó, no sé, pero bueno, me doy cuenta que estaba yo muy volcada a mi maternidad. Ajá. Y que solita me estaba causando bastante neurosis, ¿no? Porque no estaba yo acostumbrada a que las ideas llegaban, a que estaba yo como abierta, como que había un flujo, y con mi bebé, nada, cero. Tardé hasta la novela.
Hasta la del 2022. Hasta las cerezas sí. Y me encargaban cuentos para antologías y ahí es cuando me forzaba, pero salía forzado. Entonces ya con la novela fue así como el destape, y bueno, también ya mi hijo ya tenía como 10 años, ¿no? Sí, fue un tramo ahí fuerte. No sé, creo que tengo colegas, mamás, que no les pasó eso, creo, pero a mí sí, muy fuerte. Eso es muy interesante, considerando también que, por ejemplo, ahora está muy de moda los estudios alrededor de la maternidad y de cómo se reflejan en la literatura. Y que escriben las chavas, o sea, pues son ya más jóvenes. Sí. Y bueno, tengo también contemporáneas como Lina Meruane, que nos conocimos desde hace muchos años, y ella no es mamá, y ella hasta tiene un ensayo contra los hijos, o Norma Lazo, que tampoco, y así, ¿no? Ajá. Entonces, ver a las nuevas generaciones, Jasmina Barrera, ¿no? Tiene un libro de ensayo donde, bueno, yo ya leo mucho de la maternidad, mucho, y de estos procesos, pero para mí era como, pero ni quería hablar de lo mío, o sea, no. Según recuerdo, tú también fuiste directora de letras por algún tiempo. Me llama mucho la atención, porque también lo hemos platicado en otras ocasiones, el asunto de que muchos estudiantes o muchos chicos llegan a letras pensando que eso los va a impulsar de algún modo en un aspecto creativo. Sí. Y la verdad es que no, se busca que sean investigadores, académicos, docentes, otro tipo de cuestiones. Pero dices que se ha reforzado, sobre todo en letras de aquí en la UB, en letras españolas de la Universidad Veracruzana. ¿De qué manera una carrera en letras específicamente puede ayudarle a alguien que quiere ser escritor, que tiene esta intuición de querer ser escritor? ¿Cómo se le puede ayudar? Y los que no están en letras, que también quieren ser escritores, ¿de qué manera podrían llegar a generar las herramientas adecuadas para escribir? Son muy buenas preguntas. Yo tuve todavía la fortuna de conocer a José Emilio Pacheco en Ciudad Juárez, ¿no? Porque lo llevaban bastante. Y una vez lo escuché decir esto, que para lo único que servía para un escritor o una escritora estudiar letras era porque te ordenaba las lecturas. Dije, claro, tiene mucho sentido, porque te obligan a leer recuentos históricos literarios que de otra forma difícilmente te ibas a acercar a ello, ¿no? O sea, si no vas de la mano con un profesor para leer Sor Juana Inés de la Cruz, no va a haber forma, ¿no? Villoro hablaba ahora de llaves especiales para entrar a obras clásicas, y tiene razón, y una gran llave es un maestro, una maestra que te enseña a leer este tipo de... déjame presumirte que en la facultad llevamos desde el 2020-21 trabajando, colaborando con Nox, Escuela de Escritura Creativa, que nace justo en la pandemia en forma digital, ¿cómo se llama? En línea. Y tenemos esta colaboración desde ese momento con chicos de alumnos o exalumnos o egresados de la facultad que son becados por la Escuela Nox, Escuela de Escritura Creativa, y cada 4 meses, creo duran los laboratorios. Y están, por ejemplo, Eduardo Antonio Parra, Mónica Nepote, bueno, así gente Hernán pesada. Bravo Varela, que para mí fue como un sueño, porque dije, de otra forma, como universidad pública, no vamos a poder traer a estas personas, ¿no? O sea, entonces esa es una gran opción, porque en línea pues te podemos acceder. Y recientemente echamos a andar, ya tiene un mes, nuestro diplomado en escritura creativa por parte de Facultad de Letras y Educación Continua de la UB. Y fíjate que tuvimos una muy buena recepción. También es un formato híbrido. Y tenemos 28, 29 personas inscritas. Entonces, estas 2 opciones que yo te doy son para personas que a lo mejor no estudiaron letras ni van a estudiar letras, pero les gusta escribir y quieren hacerlo, quizá no de manera
profesional, pero semiprofesional, o por hobby. Y ahí es donde la facultad sí que está dando ya estas oportunidades y que para mí era como, ay, tenemos que hacerlo ya, ¿no? Además, la formación ayuda también a pensar ciertos temas, ¿no? Como decías. Pienso, por ejemplo, en Carlos Fuentes, que era abogado, ¿no? O sea, su formación no tenía que ver, digamos, directamente con las letras, pero leía mucho y a partir de ahí generaba sus propios cuentos. ¿De qué manera, por ejemplo, un joven, un chico, una chica podría acercarse a escribir sus primeras intuiciones, sus primeros relatos? ¿De qué forma tú recomendarías que lo hicieran? Yo siempre voy a recomendar los talleres literarios. Definitivamente el taller literario es la escuela para escribir, y sí necesitamos ese acompañamiento, porque es muy muy importante, más que escribir, reescribir, y esto solo lo vamos a comprender estando ya pues como en un grupo, ¿no? Porque se cree que el trabajo del escritor es solitario y no sé qué. Sí, claro, ¿no? Porque nadie te va a escribir a ti absolutamente nada, pero es más colectivo de lo que creemos, en el sentido de que necesitamos la guía, estamos además conectados, leyendo con otros autores, otras autoras, entonces estamos más en colectivo de lo que creemos. Necesitamos dialogar con esa gente viva, muerta, y con nuestros compañeros de taller. Si lo logramos, un grupo donde te escuchen y tú escuchar, pues esa es la verdadera escuela, ¿no? Esa es la verdadera escuela. Para ir como cerrando ya este capítulo, porque el tiempo nos come, ¿cómo es la experiencia? Digo, porque es la primera vez que hablo con un autor que tiene un audiolibro. ¿Cómo es la experiencia de escuchar una narración en vez de leerla? O sea, tú has escuchado tu audiolibro, que es muy reciente. ¿Cómo es la experiencia? ¿Es diferente? En particular, Ópalo de Fuego lo escribí para un formato ya de audiolibro. Okay. O sea, fue escrito siempre como estuvo pensado original para leerse. de Storytel. Ajá. Entonces yo aprendí muchísimo porque comienzo a desarrollar la historia y uso diálogos, ¿no? Con guión, diálogo, todo. Y entonces me la rechazan, me dicen, no puede haber diálogos porque eso implica la producción, se encarece, porque entonces yo tengo que meter actores. Okay. Entonces tiene que ser puro diálogo indirecto. Y tuve que reescribir a diálogo indirecto, ¿no? Con un cierto ritmo, destacando esta parte de la oralidad. Obvio que ya leí 100 años de soledad en mi vida 4 veces y ahora lo estoy escuchando. Y tienes esta cosa de oralidad que es un cuentote que te lo están contando y no quieres dejar de escuchar. Bueno, esa era la idea, no sé si lo logré. Ópalo de Fuego es una novela escrita para ese formato. Si yo la quiero sacar en libro, tendré que retrabajar para enriquecerla, y fue satisfactorio porque fue un reto. Cerezas en París está en audiolibro también. Entonces ahí, bueno, es nada más como que la lectura. Ajá. Y sí te da otra perspectiva de la misma pieza, ya a esta distancia. Suena muy raro que lo lea una voz, que quién sabe quién es, pero también me permite como dimensionar y decir, a ver, lenguaje o errores, ¿no? Quizá, o que yo los considero. Digo, no, esto se puede mejorar. Sí, porque además cuando eres un lector constante, tiendes a imaginar incluso hasta la voz, ¿no? Del que te está narrando. Entonces, por eso me llamaba mucho la atención. Si tú como creadora, me imagino que escuchas una voz que está narrando, me imagino, digo, ahorita me aclararás, y entonces oírla en un formato, pues debe ser como... Sí, es bien, ay, a mí me encantó la experiencia, yo feliz si me vuelven a invitar. Porque, por ejemplo, de Ópalo hay en primera y en tercera persona. Okay. En primera es la personaje, la mujer. Okay. Y yo dije, esa en una voz de mujer. Pero en tercera, un hombre. Entonces, sí me hicieron caso y me gustó cómo se escuchaba. Okay. O sea, que fuera una voz masculina. Ajá. Y una voz femenina. Sí. Para uno, para otro. Pues es muy interesante. Una se llama
Cerezas en París, que fue publicada en 2022 por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y la más reciente es Ópalo de Fuego. ¿Esa dónde la podemos encontrar? ¿En Storytel? En la plataforma Storytel. Ajá. Ok, supongo que hay que pagar algo y... Pues ya saben, te dan una prueba gratis, pero previa tarjeta. Previo tarjetazo. Pero es como en Audible está Cerezas. Ok. Ajá, y Storytel está Ópalo. Bueno, no sé, a mí me gustó mucho esto de escuchar libros también. Entonces ya se pica uno. Sí, es una experiencia diferente. Sí. Y para la gente, para nuestros radioescuchas, que a veces el único tiempito que tienen es entre el tráfico, en el camión, ¿Sabes vale mucho cuál la me pena. eché por Storytel? El peligro de estar cuerda de Montero. Ajá. Híjole, leído por ella. Oh. Entonces me veían llorando ahí. Sí, está... bueno, así pueden encontrar joyas, ¿no? Sí. De pronto. Pues muy bien, te agradecemos mucho, Magali. Gracias, Alejandro. Que hayas venido y los esperamos en la próxima emisión de La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Yo soy su amigo Alejandro Solano. Gracias. Nos vemos. La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria, es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Dirección y locución, Alejandro Solano. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Edición, Naomi Tanamachi. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Cortinilla de entrada, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Roberto Meyer, Rodrigo Rosas, Fabiola Gutiérrez, Jackie Fitz, Sergio Cura y Héctor Justino Hernández.